Hemos seguido hablando de dolor y la idea es continuar educando. No es fácil cuando llega a un consultorio o a un servicio de urgencias y te pregunto cómo es el dolor. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo es el dolor? Y puedo decirte que ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque cuando usted es capaz de describir el dolor, cuando eres capaz de decir qué es lo que estás sintiendo, probablemente para mí sea muy fácil hacer el diagnóstico del tipo de dolor. El diagnóstico de dolor, yo no lo voy a hacer en ningún momento con ningún examen. El diagnóstico de dolor es cuando usted llega y me dice, tengo dolor. Cuando usted me dice, tengo dolor, inmediatamente sé que tienes dolor, porque te creo. Y si no te creo, no vuelvas donde mí. No vuelvas donde ningún médico, porque no esto ayuda. Pero tienes que ayudarme tratando de entender cómo es el dolor y por eso quiero contarles lo siguiente. Los dolores se clasifican de acuerdo al tiempo de duración. Un dolor agudo es un dolor desencadenado por un factor específico. Es una señal de alerta, es una señal de alarma ante una agresión, que va a durar mientras dura la agresión, la cicatrización y la reparación, que tiene un inicio y que tiene un final, y que es claramente desencadenado por un trauma, ya sea una cirugía, una caída, un golpe, una herida. Eso es el dolor. Apenas repara, el cuerpo deja de sentir dolor, es decir, es una señal de alerta. El dolor crónico ya no es una señal de alerta, es una enfermedad en el cual su cuerpo deja de mandar señales de alerta para convertirse en una enfermedad que llamamos, que puede ir entre 3 y 6 meses y llamamos síndrome de hipersensibilización central. Importante que entiendas el tiempo de evolución y la causa. El dolor también se clasifica de acuerdo al tipo de dolor. Podemos hablar de dolor nociceptivo. Es un dolor en el cual yo tengo una percepción consciente del dolor y que es desencadenado por una lesión real o potencial. Y hay dos tipos de dolor, el somático y el visceral. En el dolor nociceptivo. El somático es aquel que afecta las estructuras propias del cuerpo, de sostén, huesos, articulaciones, ligamentos, entre otros, tendones, que comprometen tanto la cabeza, la columna cervical, dorsal, lumbar, cualquier articulación. Entonces, una artritis reumatoidea podría producir un dolor somático, una tendinitis genera un dolor somático, una miopatía, es decir, inflamación del músculo, genera un dolor somático perceptible, detectable. Eso es un dolor nociceptivo somático. Y un dolor nociceptivo visceral son las vísceras, como su nombre lo dice, por dentro, y no todas las vísceras duelen. El corazón no duele hasta cuando se infarta. El hígado no duele hasta cuando tiene un trauma o se ha crecido tanto que expande la cápsula y duele. El riñón no duele, a no ser que tenga una agresión sobre el riñón y expanda la cápsula que lo envuelve y genera el dolor. Un dolor visceral es un dolor de la vesícula. Un dolor visceral es un dolor cólico, el del intestino. El pulmón no duele, a no ser que afecte la pleura. Entonces, eso es un dolor visceral. Esa es la diferencia entre un dolor somático y un dolor visceral. Los dos, la droga de elección son los analgésicos, ya sea
un antiinflamatorio, un paracetamol o un opioide. Eso es un dolor nociceptivo. Y el otro tipo de dolor muy importante es el dolor neuropático. Es la lesión de un nervio. Y se dice que el dolor neuropático debe tener una enfermedad o un trauma o una lesión documentada sobre un nervio para que lo genere o seguir un trayecto de un nervio. No necesariamente es cierto, pero eso es. Y las características del dolor neuropático son completamente diferentes a las características del dolor somático. Cuando usted siente que se le duerme la mano, eso es dolor. Cuando usted siente corrientazos, eso es dolor. Cuando siente hormigamientos, calor, quemazón, eso es dolor. Cuando siente que el roce de mi mano genera dolor, que es un estímulo no doloroso que llamamos alodinia, eso es dolor. El prototipo del dolor neuropático y con el cual se han hecho todos los estudios claramente es el herpes zóster, la famosa culebrilla. Es un dolor que afecta el nervio, que lo lesiona, es el mejor de todos los ejemplos. Y que sigue siempre un trayecto dermatomérico, es decir, el recorrido de un nervio. Eso es un dolor neuropático. Entonces, si nosotros logramos entender qué es un dolor, si nosotros logramos entender las características del dolor, probablemente yo puedo hacer diagnóstico. Yo puedo, y con eso puedo tener una intervención terapéutica. Sabiendo el tipo de dolor, yo puedo saber qué tipo de examen voy a pedir. Sabiendo el tipo de dolor, yo sé cuál es la intervención que voy a pedir, porque en el dolor neuropático la droga de elección no es ni los antiinflamatorios ni los analgésicos, sino los neuromoduladores. Conscientes que el actuar o el beneficio de un neuromodulador es a largo plazo, es acumulativo dependiendo del medicamento que nosotros estemos utilizando. Por todo esto y con la conciencia de que podamos entender qué es dolor, podemos nosotros intervenir. Pero no puede llegar sufriendo con dolor. Hay otros tipos de dolores que inclusive no sabemos dónde clasificar y del cual vamos a hablar. Fibromialgia. Hoy en día se sabe que es una hipersensibilización central, dolor crónico, y que probablemente es una lesión del sistema nervioso micro, las fibras pequeñas, ya documentadas. Pero probablemente sea la manifestación de algo que me está diciendo tengo dolor. De tal manera que cuando hablamos de dolor, estamos hablando de un mecanismo de defensa inicial. Si no lo tratan, si no te creen, si te acostumbras a él, se convirtió en una enfermedad difícil de manejar. No olviden este término, hipersensibilización central. No hay una droga específica y desafortunadamente muchos de nuestros colegas le niegan la oportunidad de un tratamiento a esto. Nadie sabe el dolor con el que el otro vive. El dolor, no olviden, es una patología que tiene un compromiso subjetivo, individual, personal, que guarda relaciones con las experiencias vividas mías, que no son las mismas de ustedes. Por eso, no me cansaré de decir, para cerrar esto, si no creen que tienes dolor, ese no es tu doctor. Si no crees que lo estás diciendo, ese no es tu dolor, porque no hay nada más difícil en medicina que diagnosticar que me estoy inventando una enfermedad, una simulación. Por eso, el principio, cualquier principio en el manejo del dolor, es que creas que tengo dolor. Por favor, no lo olvides.